Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del Fútbol También se lee, el ciclo que inauguramos hace aproximadamente casi 5 años. Siempre de manera presencial, pero la pandemia nos obligó a restringirnos y hacerlo de manera virtual. Por suerte ahora estamos volviendo a la presencialidad de a poco y lo hacemos de manera simultánea con nuestra cuenta de Instagram a través de la grabación en vivo. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un nuevo invitado, un invitado para nosotros muy conocido, y supongo que para el ambiente del fútbol más aún. Estamos con Juan Herbella, que es el autor del libro que tenemos acá, además de ser un exfutbolista y médico al mismo tiempo, ¿no? Varias profesiones. Y periodista también. Y periodista. Y varias actividades a la vez, todas muy bien realizadas. Bueno, eso ya es una subjetividad tuya. Sí, exactamente, sí. Por lo menos yo que tuve la suerte de leer el libro, la parte escrita, obviamente que sí, además te vi jugar, así que tu larga trayectoria lo avala, ¿no? La gente aclama, el público nos aclama. Bueno, bienvenido Juan, gracias por estar acá. Gracias Fernando, gracias a vos. Un gusto. Además vos sos testigo y testimonio de este libro, sí, así que... Sí, tuve la suerte de tener una pequeña mención, pero me llenó de orgullo, realmente. Bueno, arranquemos por el principio, futbolera, pero en este caso se reflejan en un libro con varios episodios que están, a mi gusto, nuevamente te digo, muy bien contados y con mucho testimonio. La idea del libro era contar historias que sean conocidas, o sea, son historias por ahí, ¿qué jugador de fútbol se agarró un dedo con un arco? Y todo el mundo automáticamente dice Pumpido. ¿Qué jugador se rompió el tendón de Aquiles varias veces? Y empezás a mencionar o Márcico, o Gago, y para de contar, o Fernando Crosa. Entonces, ¿qué jugador en una Copa América se luxó un codo? Automáticamente todo el mundo va a decir la vez. Las historias son historias conocidas, pero el objetivo del libro era contar el detrás, porque la gente de las lesiones de los jugadores se entera el momento que se producen y el momento en el que vuelven. Claro. Ahora, en el medio hay un lapso enorme de tiempo con un montón de sacrificio, esfuerzo y cosas para hacer que la gente tal vez no se entera en muchos casos, salvo que lo conozca cercanamente al jugador. Y bueno, la idea del libro era contar esas historias de superación, ¿no? Son historias de superación y de dolor, porque hay dolor también, y hay algunas historias, como por ejemplo en la que vos participaste, que es la de Mirko, que lamentablemente no hay superación. No. Pero conceptualmente son historias, salvo esa y la de Marcelo Bravo, que tampoco puede volver a jugar por la miocardiopatía hipertrófica. Salvo esas dos, que son por distintos motivos, dos historias en las cuales no hay una superación directa como jugador de fútbol. Marcelo tal vez se superó porque hoy, por ejemplo, es el entrenador de la reserva de Vélez y la historia termina cuando él sale campeón con una categoría, pero no vamos a andar spoileando el libro. Pues la idea siempre es contar historias en las cuales vos ves el esfuerzo del jugador desde el momento en que se lesiona hasta el momento que vuelve. Esa es la idea del libro y creo que se ha logrado. El libro tiene 4 patas, para mí, en las cuales se sostiene. Es un libro que, si te gustan las historias médicas, como la de López Rossetti o como los de Nelson Castro, es un libro que te va a gustar. Si te gustan las crónicas deportivas, así al estilo de las de Andrés Burgo en El Partido, en el cual hay relatos corales, muchas personas contando el mismo hecho, te va a gustar, porque acá hay muchas personas que cuentan esa lesión, además del jugador, quién lo atendió, quién lo acompañó en parte del proceso, un entrenador, un amigo o distintas personas. Entonces también te va a gustar si te gustan las crónicas deportivas. Si te gustan las historias de superación hacia el estilo Rolón, viste que contás una historia del tipo salió, bueno, claro, se te lesionó un amigo, se te rompió el cruzado y decís, toma, te doy este regalo. Entonces es un regalo con historia de superación que también te entusiasman o sea, valga la redundancia, a superarte, a sobreponerte al mal momento. Y por último es un libro solidario, a beneficio de la Fundación Flexer. Entonces, el libro cumple con esas 4 patas el objetivo que tiene. ¿Qué tiempo considerás que te llevó? O sea, la idea nace, digamos, me imagino, a partir de tu
otra vocación que es la medicina. Me imagino que eso habrá sido determinante a la hora de elegir el tema, ¿no? Sí, yo ya tengo el tercer libro, ahí tiene varias historias de lesiones, qué sé yo, por ejemplo la historia de la lesión de la vértebra de Neymar cuando se la fractura Sí, en el mundial. Pero tenían otra impronta, eran más en notas periodísticas. La idea de este libro era salir de la nota periodística e ir a este relato de otras características, ¿no? Coral, con mucho más detalle, más profundidad, más extenso. Entonces, por más de que estaba el ejercicio de redactar de manera amena, como una divulgación científica, una lesión deportiva, este libro le da una vuelta de tuerca a eso porque busca justamente, además de contar la historia, además de que aprendas un poco, entretener, ahondar en detalles, ir a algo más literario. Claro, sí, contado casi como una ficción en algunos casos. Uh-huh. ¿Y qué tiempo te llevó de elaboración? Porque me imagino que desde que nace la idea de escribir sobre este tema hasta que lo podés plasmar en un libro, a veces pueden pasar años, ¿no es cierto? O años de investigación. 4 años, pues lo demoró un poquito la pandemia. La idea del libro nace de Pelota de Papel. Uh-huh. Yo escribo en Pelota de Papel 1 y escribo un cuento ficticio, el cual un jugador está sentado en un consultorio, en la sala de espera del consultorio, en la puerta, esperando ser atendido, en la puerta del consultorio, y empieza a jugar presente y pasado recordando su vida. El jugador tiene una enfermedad, uh-huh. No la voy a contar, allí buscan Pelota de Papel. El jugador tiene una enfermedad y logra el cuento, jugando entre presente y pasado, ir contextualizando qué le fue pasando y por qué. Cuando termino de escribir y sale publicado en Pelota de Papel, se presenta a la Feria del Libro y bueno, la gente de Planeta me dice, escúchame, este cuento, esta historia ficticia la podés hacer verídica, me dice, podés hacer como López Rossetti, dice, que contás, o como Nelson, que cuentan las historias de los políticos, vos contás las historias de los deportistas. Y entonces mi primera respuesta fue, por más de que escribo una barbaridad, López Rossetti sobre Sarmiento tengo garantizado que no se va a levantar de su tumba y no lo va a venir a cagar a trompada. Ahora, si yo escribo una barbaridad de la historia de un jugador, sí, por ahí no es lo mismo, no cae bien, porque sos protagonista, porque porque te conocen, porque el mundo del fútbol es pequeño. Entonces le dije, déjame ver, voy a hacer una lista de 20 jugadores, y 20 lesiones que me gustarían contar. Si llamo a los jugadores y los jugadores me dicen que sí, y está el testimonio de ellos, entonces ahí te digo que sí. Entonces fue primero hacer una lista de 20 jugadores con historias de distintas partes del cuerpo para contar. Por eso el libro tiene una fractura de cráneo, o un traumatismo cráneoencefálico, con pérdida de conocimiento, tiene una luxofractura de codo, tiene una osteocondritis de rodilla, tiene un problema de corazón, tiene un problema como el de Toranzo en los dedos del pie, un accidente, tiene una ruptura de tendón de Aquiles, tiene un cáncer de testículo, tiene un trasplante de riñón, sí. Entonces, como el de Galetti, sí. Entonces yo todas esas historias, muchas de esas ya las conocía, otras las abría consulta a saber a la gente qué se le ocurría y qué historias le gustaría profundizar. Y a partir de eso, bueno, agarré los teléfonos y empecé a llamar uno a uno, uh-huh. Y a ver qué me decían. Y la verdad que salvo 3 que me dijeron que no, el resto me dijeron que sí. O sea, habría 3, que obviamente no vamos a mencionar, pero habría 3 protagonistas que prefirieron no formar parte de la historia. Sí, 3 que no quisieron contar la historia. Además, esto era muy puntual, ¿no? Yo quiero contar esta historia, no toda la vida de la Bessi, no, solo la luxofractura del codo, la Copa América y su fractura en el codo. O sea, son todas historias de momento, no de largas trayectorias, salvo por ahí la de Bataglia, que es la que cuenta más una trayectoria porque apunta a todo el desgaste articular de la osteocondritis. Pero salvo esa historia y la historia de Mirko, justamente por el final, sí. Que son más amplias, que tienen un periodo de tiempo más largo, el resto son todas pequeñas historias, desde que aparece la lesión a que termina. Termina, no tiene un largo tiempo de desarrollo de la historia del jugador.
Pero hay gente que dijo que no quería participar. Entonces, cuando me dijeron que no, pero hice la cuenta y tenía como 15 historias, les dije a los de Planeta, sí, la hacemos. Y a partir de ahí arranqué. En total fueron 130 y pico de testimonios. Porque el problema de esto es que vos tirás la historia, como me pasó con vos. Vos me dijiste, no, por la historia y además porque Mirko cuando arranca aquella cicloneta de Mariani, y entonces dije, lo tengo que llamar a Mariani. Y entonces, cada historia, y lo abrí a Mariani, y Mariani me dice, no, es que era muy amigo, dice, en realidad era el Pipa Esteve. Entonces lo llamé a Pipa Esteve. Está en el libro, claro. eso lo mencioné. Entonces empezás a tirar, no, y Pipa te dice, no, pero habla con Félix porque yo no quiero hablar. Bueno, y entonces empezás y cuando te querés acordar, la historia te lleva una atrás del otro y vas recorriendo. Casi me voy al club de barrio a ver si encontraba, porque Martín, el hermano, me dice que en el club de barrio todavía estaba la señora, y mirá, si me voy al club de barrio, estaban en el medio de la pandemia y dije, no, pará. Bueno, ya hasta acá llegué, voy a entregar el libro de una vez porque si sigo tirando de las historias, y así con un montón. Entonces aparecen un montón de protagonistas en la historia que te van abriendo otra puerta, y en algún momento tenés que ser egoísta y decir, no, ya no abro más puertas, porque si sigo abriendo puertas, todos me van a contar una historia y ya más o menos la historia la tengo redonda. Claro, el caso de Mirko Saric es el único que no vive, digamos, en este libro, por lo tanto es el único que no pudiste entrevistar al directamente afectado. Exactamente, pero me junté con el hermano, la madre y la hermana. Antes de hacer la historia, yo jugué con Martín en Nueva Chicago. Entonces le dije a Martín, Martín, mirá, estoy haciendo esto, una de las historias que me gustaría contar, una cuestión de salud mental, todavía ni siquiera estaba tan en el tapete como está ahora después de todo lo que hizo Simone Biles y lo que hace Naomi Osaka, la tenista, y tanta movida en torno a la salud mental del deportista. Cuando yo empecé con esta historia, la salud mental del deportista, en cuanto a estos casos de depresión, de abatimiento, todo eso, ya es como que estaba visto como una debilidad. Sí. Entonces la historia trata de ir a ese punto en el cual la debilidad de la personalidad, por eso arranca con el testimonio. Cuando me muestran, yo tengo guardado el psicotécnico que le hace el psicólogo del marianista, Mirko. Cuando la madre me lo muestra, sí, creo que lo mencionás, en el libro lo mencionás. Sí. Sí. Bueno, claro, está en el arranque está el diagnóstico del tipo, se pone la piel de gallina. Está el diagnóstico de él cuando lo ve a Mirko y describe cómo es Mirko y cómo se siente Mirko y cómo se maneja y cómo es en cuanto a lo social. Y bueno, y después vas viendo, la historia de Mirko es muy triste. Yo cuando la terminé de escribir lloraba. Yo con Mirko soy contemporáneo, los dos somos 78, categoría 78, está en el libro. Entonces yo a Mirko lo enfrenté por primera vez cuando teníamos 10 años. Y la imagen era imponente, ¿no? Jugaba contra Mirko y era una imagen imponente. Él jugaba de 5 de un lado, yo jugaba de 5 del otro. Era como, y además el contraste, él era habilidoso, fachero, técnico, y yo estaba todo lo contrario. Y bueno, en el fondo vos tenés una imagen, y después a medida que vas desandando este camino, es tremendo cómo esa imagen se te va descascarando, ¿no? Se te va descascarando porque un amigo te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, te cuentan algunas situaciones que vivieron, incluso ellos mismos te dicen, ¿cómo no me di cuenta? Entonces empezás a ver todo el sufrimiento, empezás a ponerte en el lugar de un pibe que sufrió enormemente y que nunca nadie se enteró. Nadie se dio cuenta. Claro. Se dieron cuenta los padres y tampoco quería, tampoco quería medicarse, una situación... Es que nunca pensás que el desenlace iba a ser el que terminó siendo, nunca crees que iba a llegar a tal extremo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que no, yo estuve con la madre y con Martín y la hermana, y habremos estado 3 horas y media charlando, y en un momento le dije basta, y salí de esa casa con una congoja, con una sensación de, ¿viste? Qué duro es el fútbol y cómo el fútbol en esta clase de personalidades es tan agresivo, es tan dañino,
Y tener talento te puede permitir llegar, pero a la larga el sistema te vapulea tanto que terminás en situaciones absolutamente vulnerables, ¿no? Y bueno, historias como estas hay otras, ¿no? Sí, quizás no sea el propósito de la charla, pero me imagino que la... Sí, como si no me vas a hacer llorar. No, digo, el retiro de un juego, a vos te ha tocado vivirlo, el retiro de un jugador debe ser un momento muy clave en la historia de un deportista, más en la historia de un futbolista. Obviamente en el caso de Nico estaba muy lejos todavía de eso, pero a veces cuando el retiro es prematuro, como le pasó a este chico Bravo o a alguno más, que con Bataglia incluso, me imagino que debe ser un trance difícil de sobrellevar, ¿no? Desde lo psicológico. El retirarte es... el otro día estoy ya haciendo un nuevo proyecto y estaba charlando con el Chacho Cabrera. Sí. Una historia, tuvimos varias horas charlando sobre la historia de él. Y hablamos del retiro, ¿no? Y cómo los procesos de retiro son diferentes según las personas. Hay personas que se van dando cuenta del deterioro y entonces él te cuenta el proceso de cómo él ya se da cuenta que no era el mismo. Y por el otro lado yo le contaba mi proceso de que en realidad yo hice un retiro abrupto y voluntario, que me costó después 1 año y medio de no pisar una cancha de fútbol, pero yo lo hice consciente, pero no tan consciente del daño que eso iba a traer aparejado. Porque yo me retiré y podía seguir jugando. Yo tenía 33 años cuando me retiré, podía seguir jugando. Sí, estaba muy bien físicamente y podría haber seguido jugando si quería. Pero me había dado cuenta que ya, viste, siempre hago la misma metáfora. Para mí el fútbol, la carrera de futbolista es como una filita de avioncitos que están dispuestos para despegar. Entonces están todos juntitos para despegar y empiezan a carretear. Y de pronto a medida que van subiendo van agrandándose porque se van comiendo los pajaritos que suben y entonces se va comiendo, se va agrandando el avión y vos vas haciendo una gran carrera, mejor, peor, más grande, más comer. Y llega un momento en el cual en ese avioncito la gente se da cuenta que ya se está acabando el combustible. Y entonces ahí hay un par de teorías dentro del mundo del fútbol. Hay gente que te dice que los vas a escuchar mientras te contraten, seguís jugando. Ajá. No importa dónde, no importa cómo, ni cuándo. Mientras te contraten, seguís jugando. Entonces ves jugadores que salieron campeones del mundo y después bajan primera división, nacional, federal A, y está jugando a los 40 años el regional de su pueblo. Y vos decís, y el pibe sigue cobrando como futbolista a los 40 años, jugando el regional del pueblo en la forma en la que está jugando, después de haber jugado en estadios llenos y billares, y está jugando ahora donde arrancó. Claro. Esa es una teoría. Para mí esa teoría no es buena. Por lo menos para mi cabeza esa teoría no es buena, porque es una teoría en la cual es como una crónica de una muerte anunciada. Y para mí hay que pegarle un balazo, ¿no? No hay que dejarlo languidecer, porque languidecer te languidece también la imagen. Entonces a veces es preferible pegarle un balazo y que quede una buena imagen que empezar a languidecer y languidecer y languidecer y llegar a un punto en el cual vos decís, mirá dónde está jugando este muchacho. Ahora, es una teoría personal. Entonces yo le pegué un tiro y también le pegué un tiro antes, porque le podría haber dado un poco de sobrevida, pero cuando vi que no ascendí, yo jugué 3 años en el ascenso. Ascendí con Chicago en el 2001, sí. Ascendí con Quilmes en el 2010, arreglé en Ferro porque me quedaba cerca de casa, porque yo tenía muchas mejores propuestas, pero arreglé en Ferro porque ya familiarmente me había decidido quedar en Buenos Aires. Y ya esa fue una mala decisión. O sea, no fue una mala decisión, fue una mala decisión futbolística, no fue una mala decisión de vida. Como una decisión de vida fue buenísima, pero futbolística no fue una buena decisión. Pero bueno, yo estaba sopesando ya otras cosas. ¿Ya estabas recibido de médico en ese momento? Sí, yo me recibí de médico a los 23 años, jugando en primera con Chicago. Y ya cuando terminé, ya cuando estaba ahí retirándome en Ferro, ya estaba terminando la especialidad en medicina del deporte. Entonces, y ya me quedaba 1 año para terminar periodismo. Estaba haciendo en simultáneo medicina del deporte y periodismo deportivo. Y jugando al fútbol. Y jugando al fútbol. Pero no trabajaba. Bueno, jugabas al fútbol, que es una manera
Digamos, como dice, encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás nunca en tu vida. Bueno, digamos que el fútbol te da mucha... Estamos yendo lejos. Sí, no terminé la historia. No, ahora retomamos. Sí. Termino la historia. Entonces yo le pegué un tiro antes de tiempo, porque podría haber seguido jugando, pero dije no, hasta acá va, porque si no empezás con todo este deterioro. Y de eso me costó horrores, porque yo veía que podía jugar. De pronto estaba Sport Center, veía un coso y decía, yo podría estar ahí. Y entonces empecé a alejarme de todo. Me fui de vacaciones y cuando volví me pasó eso la primera semana, 15 días, y me alejé de todo. Directamente desaparecí, me fui a trabajar al CENAR con la selección de vóley, me fui a atender gerontes a un centro de atención de medicina del deporte y desaparecí el fútbol, pero desaparecí. Y recién volví al fútbol cuando tuve que ir a hacer la cobertura de un partido. Yo ya estaba en DirecTV, tuve que ir a hacer la cobertura de un partido y recién ahí volví a una cancha de fútbol. Recién ahí volví a tomar contacto con el ambiente. O sea, estaba solo vinculado al periodismo, pero no estaba vinculado al ambiente, al día a día del fútbol. No miraba un partido de fútbol de la Argentina, no hacía nada de la Argentina. Y bueno, fue duro. Y ahora te retomo lo otro, para terminarte la historia de... Y ahora de yo me olvidé de Mirko. ¿Era de Mirko o era Estábamos hablando de la de Mirko, sí. No, pero pero recién estabas comentando otra cosa que también me olvidé. Estamos viejos. Bueno. Mucho golpe en la cabeza encima de Pablo Patí. Bueno, mientras recordamos lo que veníamos hablando, y antes, digamos, vamos a pasar incluso a aprovechar a los muchachos que están presentes por si quieren preguntar. Esto es algo que hace tiempo que no lo hacemos, porque lo venimos haciendo prácticamente virtual en los últimos 2 años y hemos perdido ese contacto con el invitado que se hacía de manera virtual, y bueno, teníamos que andar fijándonos a ver quién escribía alguna pregunta. Ahora volvimos a la presencialidad. Sí, estamos volviendo de a poco. ¿Qué llegada tuviste a todos los entrevistados? O sea, ¿cómo recibieron esta posibilidad de dar testimonios? ¿Si te costó? Todos, o sea, salvo estos que te mencioné, estos 3 que te mencioné, después el resto o sea, estamos hablando no solamente de los jugadores, sino de todo el entorno que te pudo dar datos, digamos. Claro, los demás, ¿qué hacían? Yo directamente, cuando ya lo contactaba, en parte los contactaba porque me lo decía el protagonista, porque yo lo que hice es, yo no cuento ninguna historia si no aparece primero el protagonista. Claro. O sea, si no hablo primero con el protagonista de la historia, no hablo con nadie más. Ahora, cuando vos hablás con el protagonista de la historia, el protagonista de la historia es el que te habilita a empezar a tirar de los hilos. Entonces, por ejemplo, yo hablé con Jonás Gutiérrez por el cáncer de testículo. Digo, a ver, hablamos, sí, dale, cuando quieras. Bueno, nos juntamos. Y él me dice, sí, el que me vivió todo fue Colochini, Fabricio, me dice Fabio. Entonces... sí, él lo vivió todo. Entonces hablo con Fabricio. Claro, porque en ese momento jugaban en Inglaterra los dos. En Newcastle. Sí. Entonces me dice, hablo con Fabricio. Y Fabricio me dice, no, que lo trataron ahí, y dice, muy bueno. Bueno, lo llamo a los del coso, no quiero hablar. Bueno, no quiero. Claro. Y entonces me dice, oye, otro que lo acompañó mucho fue Marcelo Roffel, psicólogo. Voy a hablar con Marcelo Roffel. Y así vas tirando de la historia y te va habilitando. Entonces, para el que lo llamás después le decís, mirá, estoy escribiendo la historia de tal, ya hablé con él y tal me dijo que hable con vos porque vos habías vivido un momento particular. Y entonces ahí cuando ya saben, les escribís y bueno, consultan ellos y te dicen, sí, cuando quieran nos juntamos y arreglamos un día y nos juntamos. Pero la verdad que han sido muchos cafés. Sí, muchos cafés. Yo de todos los episodios que vos contás en el libro, obviamente son todos contemporáneos, son todos muy allegados a lo que vivimos el fútbol de hace 30 años, 40 años. El único que no recordaba es el de Campagnolo. No lo tenía presente. Por eso es el liberado, ese es el liberado para que cualquiera lo pueda leer, porque es una historia que es poco conocida, porque como le pasó en México, claro. La gente no lo tenía tan claro. Es más, los propios... Hablé con periodistas de Racing, hablé con Ale Wolf, y me dice, sí, me acuerdo de que algo le pasó, pero no tenía tan claro. Entonces cuando me di cuenta,
La historia de Campañuelo sale porque me la cuenta, creo que fue Ariel Sher, que me cuenta cuando se entera que estoy haciendo el libro, y me dice, no, el Campañuelo que se fracturó. ¿Qué se fracturó, Campañuelo? ¿No se fracturó la cabeza? ¿No se fracturó la cabeza? Y yo, no me acuerdo. Entonces agarramos, fuimos ahí, empezamos a buscar, y claro, apareció la historia de la fractura de cabeza. Entonces dije, bueno, uno más para la lista. Lo llamo, y además como no tenía fractura de cráneo, y no es común encontrar un futbolista que se fractura el cráneo, lo llamo y me dice, sí, en ese momento estaba entrenando, era parte del cuerpo técnico de Bausa, en la selección. Entonces me dice, sí, y dice, sí, lo podemos hacer, qué sé yo, me dice, cuando quieran nos juntamos. Y arreglamos un día y cuando estaba en un periodo de entre partidos y nos juntamos. Y ahí charlamos, y él me dice, no, sí, el que la vivió toda fue Mumo Peralta. Y entonces ahí empezás a tirar, y así arrancás con las historias. Es como que cada uno te va tirando un hilo, y Mumo te dice, no, pero además el que la vivió, y entonces, él sigue a recuperar. Y después también lo que hice fue contar con una persona que me ayudó con el archivo para ponernos a buscar en cada uno de los momentos todos los artículos. Por eso, por ejemplo, en el artículo, tal vez la más difícil de encontrar como imagen, que hoy sería una catástrofe, pues imagínate si, hoy podríamos decir, el arquero, ponerle el arquero de Francia, pues todavía no está tan digamos, en un nivel tan destacado, pero imagínate que vos dirías, Neuer hace 5 años se agarra el dedo, claro, el anillo, y se arranca el dedo haciendo un entrenamiento boludo, vos decís, es una catástrofe. Hay imágenes del dedo sangrando, las redes sociales persiguiendo al tipo por toda la cosa, el médico escrachado, todo el mundo preso, va a dejar de atajar el arquero campeón del mundo. Y eso le pasó a mí, le pasó como si nada. Y vos tenés... Fue una noticia. Claro, fue una noticia, y entonces esa es la historia que te habilita a contar cómo cambió el periodismo, porque cuando reviso todos los archivos veo que el gráfico que cuenta eso, que lo escribe Dani Arcucci. Sí. Entonces yo llamo, Dani, vos escribiste, sí, sentémonos. Y entonces cuando empezamos a sentar a tomar cosas, me dice, uy, la verdad que sí, ya que me decís esto, dice, porque le digo, me costó encontrar información, re poca cobertura. No, me dice, no sabés lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que hacer el ilustrador que dibuje el arco. Claro. Fue una cosa que no teníamos datos. Dice, sí, me dice, la verdad que si lo pensáramos al día de hoy, dice, claro, no había fotógrafos en ese momento. No había nada, nadie cubría el entrenamiento, estaban en un predio de neumático. Vos decís, tenés el River Camp hoy, y el River ahí entrenado en un predio de neumático, en una fábrica de neumáticos de auto. Vos decís, la gente de hoy se lo contás y dice, surrealista esta historia. Entonces, claro, esta historia te permite contar cómo en 30 años, porque estamos hablando del 87, 35. El 87 fue. 35 años. Claro, fue post-mundial. Post-mundial, era el campeón del mundo. Era el campeón del mundo. Acababa de salir campeón del mundo como jugador de River y como jugador de la selección argentina. No sé, hoy no tendría, porque, qué sé yo, no sé. Tendrías que ir a buscar, porque no hay un caso. Porque no hay un arquero que haya ganado las dos recientemente. Porque el arquero de Francia no salió campeón del mundo. Tendría que ir a buscar, qué sé yo, no sé. Hoy no hay, o sea, Casillas en aquel momento, por ahí. Claro, Casillas o Neuer, con el Bayern Múnich. Tendrías que ir a buscar esas dos historias para ponerte a la par de lo que era Pumpido en ese momento. ¿No? Tendrías que decir, Casillas el 2011 se agarra el dedo y se teme que vuelva a atajar. Y vos decís, ¿cómo puede ser haciendo un saltito de tocar el arco? O sea, sí, hoy el dedo te habla de un meme. Claro. Hoy sería. Además, al preparador físico que le hizo hacer eso, lo matan. Lo matan. Es una historia surrealista. Sí. Bueno, vamos a ir un poco a los muchachos que quieren preguntar, y mientras tanto yo aprovecho para ver si voy bien con el tiempo. De las 17 historias que contaste, que hay en el libro, imagino que alguno de los 17 protagonistas lo leyó. No están todos en el libro hay 11. Hay 11. Okay. Porque hay varias que las tengo hechas, una fue Batistuta, por ejemplo, a Bati lo tengo hecho, pero no lo puse en el libro, porque ya cuando empecé con el libro y vi la longitud del libro,
Dije, es complejo, digo, viste, darle una continuidad en este caso y ya te habilita otro caso en sí mismo, Batistuta. Entonces ya estaba empezando a pensar esto de las secuelas en el fútbol. Claro. Ya no tanto contar las historias de superación, sino empezar a mirar el otro mundo por detrás, el que te deja el fútbol. Y entonces por eso la tengo la historia hecha de Bati, pero no la hice, no la escribí. No está escrita. Iba a ir por eso, más allá del número. Alguno de los que lo leyó, que es protagonista, lo leyó, te devolvió, ¿qué les pareció? A todos me dijeron que les encantó. Todos me dijeron que había cosas que por más de que la vivieron no la habían pensado así. Y creo que es el regalo más lindo del libro. Qué sé yo, que venga Toranzo y te diga, no, lo leyó mi familia. Y dice, no lo podía creer. Y claro, vos decís, es otra mirada, ¿no? El relato de Toranzo para mí es conmovedor, cómo está contada la historia. El tiempo, o sea, como si estuvieras ahí cuando se produce el accidente y realmente es muy gráfica, ¿entendés? Y además conmueve. Bueno, la idea de la historia de Toranzo era esa. La historia de Toranzo, además cuando te vas juntando con los que vivieron ese episodio, pues yo me junté con Toranzo, después me junté con el médico, con el kinesiólogo, después me junté con Eduardo Domínguez, con el turco Mehmet, que lamentablemente falleció. Y entonces cuando vos te vas juntando, cada uno te cuenta el episodio del micro de una manera distinta. Entonces es buenísimo porque vos te sentás con todas las desgrabaciones y cada uno recuerda una cosa distinta. Esa es una. Y otra que me pasó también que cada uno recordaba una cosa distinta era, ¿cuál fue? Que empezaba a aparecer incongruencias en el relato entre la gente. Decía, y vivían cosas distintas, a ver cuál fue. La de Mirko. La de Mirko, que hay incongruencia porque uno te dice, no, el factor detonante para que se mate es que lo dejaron libre al hermano. Otro te dice, no, es que Crónica lo escrachó por el accidente del auto. Otro te dice que es la novia, qué sé yo. Mariani te decía que la novia no la conocía. El diario decía que la novia, las notas eran como que lo habían engañado. Que ese había sido el factor decisivo por el cual se había matado. Eso decían los diarios. Pero la gente te decía que no. Uno en Mariani le echaba la culpa al mundo del fútbol, al sistema, a lo que había generado, a los representantes, a la dinámica. Martín, el hermano, le consideraba que lo había afectado todo, pero lo que más lo asustaba era lo que estaba viviendo en la familia, el tema del choque. El tema que por el choque tenía que ir a declarar a la justicia, y eso lo tenía intranquilo. Entonces cada uno te cuenta un Mirko distinto. Bueno, con el micro es lo mismo. En el micro uno te decía, no, el chofer un desastre. Otro te decía, no, el chofer nos salvó la vida. Y si el chofer no hubiese sido así, tan cosa, nos matábamos. Cada uno te va contando y es la misma vivencia. Y eso es lo lindo de esto. Porque después vos lo vas desarmando y te parece vívido y te parece que lo estás sintiendo, pero claro, ellos te van relatando y cada uno te relata el mismo hecho de una manera distinta porque está de otro lado. Y la otra pregunta que te quería hacer era si que te quedaron algunos sin contar y la respuesta fue buena, si va a haber una versión 2 o como dijiste estás trabajando en otro proyecto pero que está vinculado a este. Va a haber una versión 2, pero no va a ser igual. O sea, la idea a mí me traza transversalmente el fútbol, ¿no? La relación entre el fútbol y la salud del futbolista. Yo soy médico, especialista en medicina del deporte y en medicina del trabajo. Y fui futbolista y tengo las secuelas de haber jugado al fútbol y trabajo mucho con los chicos. Yo coordino el departamento médico de juveniles de Huracán, la parte médica. Trabajo mucho con los chicos el hecho de ser consciente de que el deporte de alto rendimiento no es deporte y salud, ¿no? Es otro tipo de deporte, pero aún así vos tenés que vivir el resto de tu vida cuando se acaba el deporte de alto rendimiento. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez la gente es más consciente y los jugadores son más conscientes de que hay una vida después del fútbol. Pero aún así, por el fútbol, vos haces muchas cosas que después pagás las consecuencias. Y tal vez esas consecuencias hay gente que está invisibilizada, que no se
no se conocen las historias, no se conocen los casos, no se sabe lo que le pasa, el público no tiene claro eso, se acuerda de aquel jugador y como que jugó hace 20 años y no sabe qué es de la vida hoy de ese jugador. Y no sabe todo lo que él sufrió producto de haber jugado y de haber tomado las decisiones que tomó para seguir jugando. Entonces, ese tema es un tema que me convoca porque creo que tiene también un vínculo importante con la educación y tiene un vínculo importante con las nociones de riesgo, que el otro día lo charlaba con el Chacho y él me dice, yo lo único que quería era volver a jugar. Y dice, y tuve compañeros que en la misma situación no querían volver a jugar y se retiraron. Pero yo quería volver a jugar. Y a veces, viste, el poder magnetizador que tiene el fútbol y cómo te atrapa de niño, pensar que es un sueño de niño que vos lo convertís en realidad y solo unos pocos lo convierten en realidad. Ese poder magnetizador también te lleva como la zanahoria del burro o como el flautista de Hamelin al medio del precipicio. Ese tema es un tema que a mí me convoca. Y bueno, esa es la idea. Justamente el caso de Bati es un caso de esas características, ¿no? El caso del Chacho es un caso de esas características. Es un caso de que vos dejás todo por el fútbol. Ahora, ¿y después del fútbol qué? Sí. Estaba pensando en el caso de Diego también. Otro caso, ¿no? ¿Y después del fútbol qué? Y como esos son casos conocidos. Esos son casos del Chacho no tanto, pero Bati y Diego obviamente hicieron, gracias al fútbol, un montón de cosas y pudieron cambiar su condición socioeconómica. Pero hay un montón de casos que no pudieron ni siquiera eso. Y entonces ahí va la historia. O sea, por un lado contar la historia de los que son muy conocidos y se salvaron gracias al fútbol y ahora pagan las consecuencias, pero también está la historia de los que no se salvaron con el fútbol y que viven igual y que tienen que levantarse a trabajar y que tienen que levantarse a tomarse el colectivo y viajar en el tren. Historias que son durísimas porque tipos que hoy hay actividades que no pueden hacer y cuestiones de una vida normal que no pueden realizar producto de las secuelas que le dejaron al fútbol. Sí, cada tanto los medios reflejan, ¿no? Algún caso como pintoresco, a veces, la realidad de algún futbolista que fue... El otro día leía algo sobre el Hacha Ludueña, por ejemplo, un jugador fantástico, sí. Y hacían una nota, y bueno, era un hombre común, digamos, ¿no? Obvio. Nacho. Sí, el libro cuenta un montón, me imagino, por lo que estabas comentando, de historias que son accidentes, ¿no? Por ejemplo, el Toranzo o el Cupido. Pero hay otras, como la de Sarich, que involucran por ahí temas de depresión y que pueden llegar a repetirse, de hecho se han repetido con posterioridad en el caso de Sarich. Entonces, la pregunta es, si vos ves que alguien, no sé, la AFA o alguna institución por el estilo, debe ocuparse de estos asuntos, y si, bueno, si se está ocupando o no se está ocupando, ¿crees que esto puede volver a repetirse? ¿Cuán digamos, probable es que en el futuro tengamos casos como el del Morro García o el de otros futbolistas, porque nadie está haciendo nada con esto? Se repitió, lo acabas de citar vos. Entre uno y otro pasaron 30 años, 20 años, porque fue 2000 a 2020, 20 años. Yo creo que ahí entramos en otra dimensión, ¿no? Una cosa es la dimensión del jugador y otra cosa es la dimensión del exjugador. Hay un montón de exjugadores, porque historia como la de Chapa Zuniga, sí. Hay un montón de exjugadores que toman también decisiones de estas características. Hay un montón de casos, que tal vez no son tan conocidos, pero son palpables. Yo creo que hoy en día
este es un aspecto que está más en el tapete, está más considerado que antes, pero que pasar puede pasar aunque realmente te dediques, puede pasar igual. Ahora, si la pregunta es, ¿se está haciendo todo? Yo creo que hay falencias, creo que hay cosas que podrían ser modificables. Y por ejemplo, te cito algo que es para mí de lo más consternador que conozco, ¿no? Que tiene que ver con que un jugador se retira del fútbol y a los 3 meses no tiene más obra social. Un jugador jugó 15 años al fútbol, más los 10 años de divisiones inferiores. Deja de jugar, ahora le dan un bono o algo que le dan, un bono extra que le dan a algunos, todavía algunos cobran más, menos, tal. Pero el jugador deja de jugar, dice que no juega más y a los 3 meses no tiene más obra social. No se jubila, el jugador no se jubila. No, jubilarte no te puedes jubilar, por legislación no te puedes jubilar. No hay un régimen que te contenga. Vos decís, el tipo dejó de jugar. ¿Qué hace ahora? Necesita pagarse una prepaga, porque entrar en una obra social tendría que ya tener un trabajo. Entonces, o se paga una prepaga, o, como todo argentino, puede acceder al sistema público. Pero se queda sin cobertura, se queda sin nada. Y tiene que empezar a trabajar y tiene por delante 30 años de su vida, y en esos 30 años de su vida tiene que empezar a ver cómo resuelve estas cuestiones que antes nunca te las planteaste, ya lo dabas por sentado. Y algunos se enteran cuando quieren ir al gremio y dicen, no, pero ya te retiraste, recién ahí se das cuenta. No hay más. No es casual que hubo muchos suicidios en el fútbol, o sea, estando en la actividad o habiéndose retirado. Hay varios ejemplos, ¿no? Me acuerdo de Jules Meiter, el arquero libre. Ahora hubo hace un par de meses, antes de ni bien estábamos saliendo de la primera ola de la pandemia, con 4 o 5 casos. Sí. Chico de los Civil, no llegó a primer inferiores, lo dejaron libre. Era de Río Negro. 4 o 5 casos, en Uruguay hubo 3 casos juntos. Sí, el año pasado fueron 2 o 3 casos seguidos. Sí, ahí. Torresani creo que fue en Torresani pandemia. fue antes de la, sí, antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. 2019 fue. Sí. Torresani fue antes de la pandemia, pero son casos, hay un montón de casos. Hay muchos, sí, hay muchos. Sí, que la depresión me parece que no es considerada como se debiera, ¿no? Viste, el sistema Hablo sin ser médico. yo lo que pasa es que a veces estas cuestiones de lo que se habla ahora sobre las masculinidades y las identidades y cómo se construyen las identidades, hay cosas que realmente yo creo que comparto de estas discusiones sobre las nuevas masculinidades, y hay otras cosas que tal vez el sistema te hace así, y pretender que cambien me parece utópico, porque es como decir, a un militar le decís que tenga una cierta reflexión sobre la madre del soldado del otro bando. No, en el momento que pensó en la madre del soldado del otro bando ya es historia. Entonces hay cosas que el fútbol, que es un deporte competitivo, hiperprofesionalizado, que te cambia la vida, hay cosas que te construye como una coraza, y el sistema está armado de una manera que ya desde muy chico te va progresivamente pegando y moldeando para que subsistas en este sistema. Lo que pasa es que hay casos puntuales de personas que tienen un talento tan grande que, bueno, en parte es el caso de Mirko, que lo dice Sebastián Salimbeni, que fue el compañero de él también.
el talento hace que seas tan bueno y el sistema te quiere cuidar tanto porque sos tan bueno que de pronto cuando ese talento no vale y te exponen con crudeza a algo que otro se vino acostumbrando de manera progresiva, es lapidario. Y yo creo que tiene también que ver con eso, tiene que ver con un sistema que es muy hostil, es un sistema muy hostil el del fútbol, pero porque también tiene muchas contraprestaciones y hay mucha gente que lo disputa. Entonces es difícil decir, pero el sistema podría ser distinto. Hay cosas que podrían ser distintos, pero hay cosas que tal vez si es distinto pierde la esencia. Entonces es todo un tema cuánto es el adaptarse, cuánto es lo que realmente tendría que el sistema contener. Igual hay clubes que se han ocupado de tener un departamento de psicología. Sí, eso ya es como que está instaurado. Yo en Argentinos Juniors, cuando dirigía, teníamos no solo un psicólogo, sino que también un sociólogo. En Huracán tenemos psicólogos también para los juveniles. O sea, eso ya está. Pero digamos que hay casos que requieren, el psicólogo está dentro del club, ve la gravedad, ve la situación, pero hay casos que requieren una atención personalizada. El psicólogo es un psicólogo para 300 pibes. Claro. Y el sistema, o sea, difícil, fíjate con el caso de Mirko es el ejemplo. El psicólogo del colegio se dio cuenta quién era Mirko. Cuando está en cuarto grado ya se dio cuenta quién era Mirko. O sea, no es que el sistema no se da cuenta. Ahora hay cualidades que se combinan que habilitan excepcionalidades. Y después tal vez esas excepcionalidades después terminan siendo no estar preparado lo suficiente para el impacto. Yo creo que el fútbol tiene mucho de eso, te prepara de muy chico al golpe, pero al golpe anímico, al golpe de la exposición. Ahora, vos decís, saquémosle ese golpe, esa agresividad. Está bien, pero después vos vas a una cancha y te putean 60.000 personas. Y tenés que jugar igual. Entonces, si no te preparaste antes a que vos entras a una cancha y te putean 60.000 personas. Estás jugando con el pan de un montón de gente. Vos vas y estás jugando, no solamente porque el error tuyo condiciona un montón de gente. Vos escribís mal una nota, bueno, sale el diario mal, chao. Comentás mal un partido, le pifiás y bueno, se equivocó. Ahora vos te equivocás cuando cerrás y te metés un gol en contra y es una catástrofe para 20 familias o 30 familias. Sí, además tenés que tener el temple para no responder a ninguna agresión, porque muchas veces hay jugadores que se sacan y vos decís, bueno, pero hay que estar en ese lugar, ¿no es cierto? No se puede ser tan mente fría, tan cerebral en todos los momentos, pero en algún momento cualquier ser humano pierde los estribos ante la situación así. Entonces, en ese contexto es donde vos te criás. Por eso el sistema te va golpeando desde chiquito, porque te va con esta lógica, digamos, más soviética, cubana, en la formación del deportista, es la supervivencia del más apto, ¿no? En esta teoría darwiniana. Es la supervivencia darwiniana. ¿Ya estamos? ¿Estamos cumpliendo el tiempo? No tenemos que ir, nos echa Instagram. 5 o 10 minutos tenemos. Empezó a redondear tiempo. Instagram tiene esa desventaja de que tenemos que adaptarnos al tiempo. Tenemos que redondear. Pero bueno, Oscar ya preguntó algo que yo tenía previsto, ya se adelantó con respecto a alguna segunda edición. Y si considerás que hay alguna historia que te hubiera gustado que hubiera estado en el libro y eso por razones de espacio, porque la editorial no te dio el espacio suficiente, no estuvo. No, yo me quedé con las ganas de poner la historia de Bati. Es más, incluso gente que participó en la historia de Bati fue a comprar el libro y me dice, ¿y nosotros? Y le tuve que decir, ¿cómo no estábamos nosotros? Me gustó, por un lado siento el hecho de decir que de una historia fantástica picando, por el otro lado creo que era lo más oportuno porque es una historia y
la verdad que sí, porque ahora con esto de la prótesis de tobillo, es una historia que habilita mucho a la segunda etapa, porque todos estos son hechos muy conocidos en el momento que ocurrieron, ¿no? Todos se acuerdan del dedo Pumpido, todos se acuerdan del accidente, todos se acuerdan del accidente, todos se acuerdan de Jonás Gutiérrez, salvo tal vez el de, como dijiste, el de Campagnolo y el de Galetti, que mucha gente no conoce. Sí, en líneas generales son historias muy conocidas de momento. Y yo le pregunté a Bati, digo, ¿cuándo te lesionaste? Y no hay una lesión. Eso fue lo que me empujó a sacarlo, que es una historia que me hubiese encantado que esté, pero la saqué. Porque cuando vos le preguntás, ¿cuándo te lesionaste? No hay una lesión. Hay una serie de decisiones y de traumatismos y de eventos que van condicionando un cuadro, pero no hay un momento agudo de lesión. Y entonces, entre todas estas cosas y el cambio, dije, y además tener la puerta abierta, ya estar pensando, después de haber recopilado tantas historias, estar pensando en esta segunda instancia y en esta vuelta de tuerca, la discusión, porque acá el tipo superó, pero hoy si volvés a contar la historia y decís, ¿cómo está Gago hoy? Ese mismo Gago que jugaba y volvió a jugar. Y si la contás dentro de 2 años, o 5 años, ¿se puede poner el mismo calzado? Entonces, creo que la historia de Bati daba mucho para eso. Y por eso la dejé afuera, pero una historia para meter. Sí, me recuerdo el caso de Zacarías, de Claudio Zacarías, que fue uno de los casos que estuvo... El del vestuario. Sí, más en juego su vida incluso, ¿no? Fue muy dramático en ese momento. Pero no le quedaron secuelas de eso, creo. Tengo entendido que sí. ¿Ah, Sí, sí? parece que tiene porque Tiene una cicatriz, pero tiene Pero creo que tiene algún ¿tiene una reducción en la movilidad? Sí. me parece que alguna nota contó Alguna debilidad muscular o algo por el estilo. o lo que fue la recuperación, tal vez. Me contó que la recuperación fue muy difícil. Eso recuerdo. La voy a ir a buscar. Terminó retirando más. Ya me dieron, de lo que tengo hubiese todo el hecho. listado, tengo el listado de secuelados. Y vamos a agregarlo a Zacarías. La idea, bueno, vos ya contaste más o menos cuál es la idea para el próximo libro, pero más o menos serían una linda cantidad de historias para continuarlo, ¿no? No sé si son lindas, pero por lo menos enriquecedoras. Las historias son lindas para los que lo leen, para el que las vive no. Siento como que como pasó ahora que estás anotando un nuevo nombre, supongo que anotaste varios nombres más desde que salió el libro. ¿Te ve la lista? Claro. Ah, bueno. La lista es larguísima. La lista es larga, pero bueno. Quedará para el siguiente evento. Hay que cerrar. Bueno, Para que quede la despedida. bueno, entonces esperamos la segunda parte. La segunda Este libro, parte del Lo libro. recomendamos a todos los que lo lean porque realmente vale la pena. Desde mi humilde opinión está muy bien escrito. Algunas historias son conmovedoras, pero también tienen ese toque de emoción que es producto del relato, de cómo están contadas. Me acuerdo particularmente del accidente de Patricio Toranzo, que realmente pareciera que uno hubiera estado ahí y realmente asusta, ¿no? Todo lo que pasó. Bueno, creo Muchas que sí, gracias. tenemos que ir cerrando. Fuerte aplauso. Obviamente agradecemos a Siempre es un deseamos placer mucha para suerte mí. con este libro. Siempre es un placer para mí estar con el CIFE. En algún momento formé parte. Sí, Después sí. las inquietudes de ustedes se iban por un lado distinto de las inquietudes mías. No, entonces, pero siempre sos bienvenido, obviamente. siento muy a gusto. Siempre que quieras volver a nuestra institución, acá te esperamos. Muchas gracias. Imagino el libro, bueno, yo lo compré en una casa de estas comerciales comunes, pero si Está en alguno cualquier que lado. quiera Está en cualquier. Ahora en la Feria del Libro lo tienen, Ah. está en cualquier temática, en cúspide, cualquiera de las. Es de Planeta, así que la distribución está por todos lados. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias. Gracias a Juan Orbella por habernos acompañado y nos esperamos en la próxima edición del Club Campeón Celeste.